Nunca la forma artística debe consistir en una copia de la realidad. La apariencia de las cosas es lo real. Las cosas son apariencia. El arte debe ser algo acorde con el curso de la existencia. No puede haber para nosotros nada definitivo. Conviene ignorar lo que haremos mañana. La historia del arte muestra que todos los pueblos pasan de lo puramente imitativo a lo abstracto. El camino es largo y la impaciencia mucha, y aún hay que pensar que no se llegará jamás al término de él, pues no hay término. No detenerse nunca ni mirar para atrás. Cerrando un año dedicado al homenaje a Torres García, un año que no termina porque las actividades siguen el año que viene, pero bueno, termina en 2024, que es el 150 aniversario. Cuando empezamos todo este proceso, hace ya más de 2 años, no teníamos fondos ni nada de eso, pero teníamos una lista bastante larga de personas que sabíamos que nos iban a acompañar en todo este proceso. Y a esas personas se fueron sumando otras instituciones que actuaron como aliadas, como cómplices, y todo eso devino en que en Uruguay van a haber habido, creo que no se dice así, 8 exposiciones homenaje a Torres García, contando la del año que viene en comunión con el Museo Figari, ediciones de 4 libros de Torres, una película, una exposición de Torres García en Buenos Aires, 2 en Barcelona, el año que viene 5 en Brasil. Entonces, si bien no hay como el gran apoyo oficial que todo el mundo se imagina que podría haber habido, hay algo mucho mejor, ¿no? Que hay una comunión de esfuerzos de personas e instituciones que les importa y les interesa. Entonces todo lo que ha ocurrido desde un lugar súper sincero y verdadero. Este evento, bueno, pretende cerrar el año. Estamos presentando este libro inédito de Torres García. Hola. El ministro de Educación y Cultura me cortó el micrófono. Estamos presentando este libro inédito y bueno, queríamos cerrar con este coloquio que de alguna manera replica lo que ocurrió en Buenos Aires hace unos días, gracias al esfuerzo de Elena, que le quiero dar. Denle un aplauso a Elena, que se me... Entonces, bueno, sin más, le paso la palabra a Regina Díaz, quien fue coordinadora del área educativa del Museo Torres García hace tiempo. Es licenciada en Psicología, es magíster en Ciencias Humanas, fusión teoría y práctica de la educación. Desde el 2001 al 2011 se desempeñó como coordinadora del Departamento Educativo del Museo Torres García. Reside en Rocha y es docente de Tecnicatura de Artes Plásticas y Visuales, responsable de las unidades curriculares de Estética y Percepción en el Centro Universitario Regional del Este. Coordina un ámbito colectivo de investigación, Observatorio Arte y Paisaje, que vincula el arte, el paisaje, la ciencia y la tecnología. Arte y paisaje se constituyen en una narración de territorio. Son prácticas y poéticas en la construcción y construcción de relatos y representaciones del paisaje cotidiano, en la posibilidad de reflexionar y construir nuevas formas de habitar. Bueno, con ustedes, Regina, espero que disfruten su ponencia. Bueno, hola a todos. Vamos a ver. No, esto. Ahí voy. ¿Y cómo hago para que se vea todo?
Bueno, acá estamos. Yo soy docente y siempre me interesaron los temas pedagógicos y por eso es que les voy a proponer una mirada pedagógica a Torres. Poner los lentes de la pedagogía y ver qué posibilidades hay de capturar en el pensamiento de Torres ideas pedagógicas que nacieron en el ámbito del arte y en la formación artística, pero que pueden ser llevadas a otros territorios, a otros lugares, en donde podamos pensar que aporten a la formación integral del ser humano. Yo como docente muchas veces veo que hay una cantidad de conocimiento en el arte que a veces queda encapsulado y queda encerrado y que no trasciende a el encuentro con otras disciplinas en una formación más integral. Desde hace unos años soy docente en el CURE, en Rocha, que es una extensión, ¿no? Es una descentralización de la UDELAR, y se ha creado como un pequeño campus, ¿no? En donde convivimos diferentes carreras y diferentes disciplinas, y eso me ha llevado a pensar, ¿no? y a ver esto que a veces se genera como yo lo veo como un problema, una dificultad, porque me parece que es un conocimiento que está bueno compartir, que dialogue con otras disciplinas y que podamos pensar en el ámbito, en este caso universitario, pero en otros ámbitos también, de una formación integral. Entonces, de ahí viene esto de los mundos pedagógicos estéticos y del diálogo con Torres. De alguna manera, esta búsqueda de ideas pedagógicas en Torres, que las llevo a otro ámbito, me han llevado como a navegar en la estética, en la filosofía, en la psicología y en la pedagogía. Entonces, se empieza a generar un espacio fronterizo, ¿no? En donde comencé a ver que estas ideas de Torres, que iba como capturando, no pertenecían quizás a ninguna disciplina en particular, sino que estaban en ese encuentro de todas estas disciplinas. Y eso de alguna manera me llevó a pensar desde el punto de vista estético en los pliegues, en aquello que se va plegando y que se constituye desde lo estético en la forma y el espacio, como unidad. Y entonces, desde ese punto de vista, empezó a surgir como la primera idea pedagógica que me parecía interesante, que era el propio pliegue, ¿no? Y la idea de la frontera en diálogo, en esto de lo fértil y del vínculo que se produce. Entonces, ahí es que surge en este proceso un recuerdo de mi infancia. Yo soy bisnieta de Torres, y recuerdo en determinado momento, un día, la anécdota es una anécdota muy sencilla, pero recuerdo que yo era niña y estaba en la casa de Manolita y llega este cuadro que se llama Forma Abstracta, pero bueno, en casa le decían La Rosa, y había un gran alboroto, ¿no? Era un cuadro que hacía mucho tiempo que no se veía y había una gran alegría de ver ese cuadro. Y yo jugaba como cualquier niña en ese espacio, pero de repente algo sucedió, que ese espacio tomó una forma y vi esa rosa. Y entonces ese recuerdo me quedó en algún lugar, en esto que dice Ernesto, porque en este proceso he conversado mucho con Ernesto, y me gusta mucho esta frase que él dice: eso que te queda, no sabes por qué te queda, pero hay un porqué que hace que algo absolutamente olvidable permanezca dentro tuyo sin pedirte permiso a vos, que sos el dueño de ese recuerdo, que vos no lo hiciste, quedó ahí en la noche, ¿no? Eso que no sabemos dónde está, pero que de repente irrumpe y tiene una necesidad de expresarse y de producir, en este caso, en relación a
un pliegue, a la idea de los pliegues y a construir un mundo. Entonces, a partir de estos recuerdos, empiezo a construir esta idea de las ideas pedagógicas como pliegues y como mundos pedagógicos, que Torres va como dándonos ideas, ¿no? Entonces, estos pliegues también traen esto de las marcas en la piel, ¿no? Esto de los recuerdos que quedan grabados en el cuerpo. Y entonces son esto de los gestos, que son cobijos, que nos habitan y que constituyen una geografía. De alguna manera, entonces aparece como que la rosa apareció como un simple recuerdo, pero que comenzó a susurrarme historias, ¿no? A narrarme de manera extraña, y entonces en determinado momento me di cuenta que ella misma era lo que yo quería contar y que eran estos mundos que yo estaba tratando de encontrar pedagógicos en Torres. Esto de alguna manera me lleva a pensar esto del espacio-materia, ¿no? Así como aparece en el pliegue, como aparece en el mundo, y me lleva a la experiencia, me lleva a la importancia que tiene para comprender a Torres la vivencia y la experiencia. Y ahí me acerco a la América invertida, ¿no? En esto de que invertir el mapa es construir una nueva manera de ver el mundo, y que es un acto pedagógico. De alguna manera, cuando Torres acá dice, he dicho Escuela del Sur, nos da también, o yo lo interpreto también como esta posibilidad de pensarlo como un acto pedagógico, ¿no? En donde es posible imaginar nuevos escenarios en donde el territorio nos habita. Nosotros somos el territorio, somos el espacio. De alguna manera, América invertida soy yo, y es esta geografía, y es un espacio materia. Y esto sucede, y acá lo pongo simplemente como a modo de recordatorio, ¿no? En esta biografía de Torres, que todos conocemos, en donde está esta idea de el viajar es el modo de vivir, ¿no? Y simplemente como para recordarla, ponía esta diapositiva, en donde esta América invertida, Torres la plantea después de haber recorrido todas estas ciudades y después de haber vivido, ¿no? Entonces, la vivencia creo que es un elemento fundamental para la comprensión en esta búsqueda que yo me propongo de ideas pedagógicas en Torres. Y nada, a modo de comentario voy a comentar una cosa que me sucedió una anécdota que me sucedió cuando armé esta diapositiva, que la armé muy rápido, ¿no? Con imágenes que todos conocemos y que ya sabemos, y sin embargo después que la miré me llamó mucho la atención, ¿no? Dije, opa, cómo cada foto en relación a el cuadro que está al lado tiene la misma estructura interna, ¿no? Entonces, cómo dialogan también desde ese lugar. Esta cuestión, ¿no? Como en Barcelona podemos ver esa estructura semicircular, que también la vemos después en el fresco, en diálogo, ¿no? Del ser humano con la naturaleza, y en la foto cómo dialogan entre los estudiantes y Torres, cómo en Nueva York aparece esta cuestión de la fragmentación de la imagen de superposición, y está Torres también arriba de la cama, en donde se ve la sombra. En París, cómo se ve esta transparencia, ¿no? De la ciudad y los personajes, y bueno, y en Montevideo como es una foto compuesta, ¿no? Donde cada elemento se ve. Nada, simplemente cómo a veces esta posibilidad del espacio y de la irrupción, ¿no? del acontecimiento produce nuevas posibilidades, nuevas ideas, ¿no? Y acá tenemos los pliegues, los juguetes transformables, que bueno, cuando hablamos de Torres pedagógico, seguramente es lo primero en lo que pensamos, en los juguetes transformables.
y pensamos en los niños, ¿no? Yo tengo como la experiencia de haber propuesto en muchos talleres los juguetes, y a veces lo más interesante es con los adultos, ¿no? Como en los adultos cuesta muchísimo a veces este proceso de la transformación y del trabajo que requiere la creación de nuevas imágenes en el movimiento y en el cuerpo. Los niños lo hacen con facilidad, ¿no? Y sin embargo a los adultos nos cuesta, ¿no? Nos han quedado muchas capas arriba, de las cuales a veces sacarlas no es fácil, y entonces por eso, volviendo a esta cuestión de la vivencia y de lo corporal y del espacio y de la construcción que eso nos permite a partir del pensamiento abstracto, ¿no? Pero acá me interesa sobre todo resaltar la relación de los juguetes transformables con el descubrimiento de sí mismo, ¿no? Coinciden en las fechas, el descubrimiento es editado en el 17, el nacimiento de los juguetes lo ubicamos entre el 17 y el 18, y entonces como Torres ahí hace un hincapié importante en el despertar de su personalidad y la formación de un hombre libre en el pensar y en el hacer, ¿no? Como los juguetes van en la vía del descubrimiento de sí mismo y en la posibilidad de conocerse. Y eso me parece como súper interesante, porque además hay como un doble movimiento ahí, ¿no? En donde Torres, cuando produce esos juguetes, está experimentando y está probando y está generando este descubrimiento de sí mismo sobre el cual escribe, a la vez que también se lo propone al otro, ¿no? En este mismo sentido también se suma otro pliegue, que es el del dibujo y el ver, y entonces como Torres habla del dibujo como un medio educativo, ¿no? Que permite desarrollar la capacidad de ver y observar el mundo. Pero también al mismo tiempo, en este doble movimiento que propone, es interesante que dice que el dibujo también nos propone conocer esa particular manera que tenemos de conocer, ¿no? Otra vez estamos poniendo este foco en el desarrollo del autoconocimiento, del conocimiento y del descubrimiento de ese mundo interno con el cual miramos, ¿sí? Entonces, estas lecciones, además de abstracto y concreto, ponen a funcionar estas ideas del dibujo, pero también traen otro elemento más, que es este diálogo que Torres plantea entre la realidad espiritual y la realidad material, ¿no? Entonces, como desde lo abstracto, que podríamos pensarlo como la posibilidad de construir, como construir nuevamente la realidad, mirarlo desde esta realidad espiritual que nos permite reconstruir la realidad material. Y esto nos lleva directamente de la mano a un objeto humanizado, ¿no? Y acá voy a citar a Ernesto Vila nuevamente, que dice: un conocimiento que se encuentra en el objeto, un objeto humanizado, un objeto que es esencialmente sujeto. Y Torres habla también, ¿no?, del objeto humanizado. Entonces, Torres dirá que la única realidad es el espíritu, para marcar también este problema, ¿no?, entre realidad material y realidad espiritual. Este problema es un eje central en su pensamiento y entiendo que define una necesidad pedagógica, en tanto es crucial la formación del ser humano para abordar este problema. Es un problema que nace en el espacio del arte, en tanto la primera necesidad del artista es atrapar la realidad visible, pero esta primera necesidad natural de adaptación y comprensión de la realidad visible, en la que todos nos encontramos, rápidamente se convierte en algo más y comienza a interrogarnos en nuestra manera de ver. Deja entonces de ser solamente materia objetivable para pasar a otro estado. Entra a una coordenada subjetiva, donde se conformará con otra lógica. Esta nueva lógica, para comprenderla, requiere del desarrollo de un conocimiento que es necesario despertar.
Aquí se encuentra, a mi modo de ver, la clave pedagógica, ¿no? de enseñar a ingresar en esta nueva lógica. Y acá simplemente traigo como un ejemplo de algunos ejercicios que a veces hacemos con los estudiantes, en donde lo situamos, por ejemplo, en este caso, en soy el espacio, ¿no? No estoy habitando un espacio, sino que soy el espacio. Y en este caso se trabajó a partir de los nombres, ¿no? Esta estudiante se llama Florencia, y bueno, y construyó una flor a partir de esta posibilidad de pensarse como espacio, ¿no? Soy el espacio del caminito de tierra de mi casa, lo de mi abuela por las mañanas, del amanecer en el mar, de la sonrisa de mi madre, del olor a tierra mojada después de la lluvia, de ese mate dulce con cáscara de naranja compartido por las tardes, de la rosita pequeña y rosada en el patio de mi infancia, del sonido de la piedra partiendo el coco, del butia, del calor de la estufa leña en el invierno. Entonces, bueno, simplemente, y para terminar, pensar esta posibilidad de que cuando Torres habla de la formación de los artistas, ¿no? y que habla del hombre artista, quizás podamos pensar en que ese hombre artista somos todos, ¿no? Que no es aquel que solamente está en la formación y en el espacio de arte, sino que todos podemos ser ese hombre artista, ¿no? En la posibilidad o el que está dispuesto a conocerse y descubrir esa particular manera que tiene de conocer, y expandir y despertar estos mundos pedagógicos que a su vez también están en continua transformación y se van también creando constantemente. Y bueno, por acá finalicé. Nunca la forma artística debe consistir en una copia de la realidad. La apariencia de las cosas es lo real. Las cosas son apariencia. El arte debe ser algo acorde con el curso de la existencia. No puede haber para nosotros nada definitivo. Conviene ignorar lo que haremos mañana. La historia del arte muestra que todos los pueblos pasan de lo puramente imitativo a lo abstracto. El camino es largo y la impaciencia mucha, y aún hay que pensar que no se llegará jamás al término de él, pues no hay término. No detenerse nunca ni mirar para atrás.